Bueno, ¿qué tal? Si estás viendo este video es porque vas a ver la explicación de intercambio de energía por calor propuesto para TP número 4 del cierre, fecha 11 del 7 del 2016. Los cursos son tercero primera y tercero quinta de la ES número 5 de Avellaneda, Piñeiro. La historia comienza acá, en la TCM, que es otra cosa que la teoría cinético-molecular, la famosa teoría que ya vimos en la escuela, en los grados de la escuela secundaria anteriores, ¿sí? ¿Qué plantea esta teoría? Plantea que la materia está compuesta por partículas que se mueven. Y esto es en el estado que se encuentran, o sea, el estado de agregación, que puede ser sólido, líquido y gaseoso. Inicialmente se comenzó estudiando los gases. Gases. ¿Qué características tiene un gas desde la TCM, o sea, la teoría cinético-molecular? ¿Qué es lo que propone? Para empezar, imaginemos un recipiente con algún gas. Imaginemos un frasco vacío, sin tapa, en el cual está alojado un gas, que podría ser, por ejemplo, el aire. Le colocamos una tapa. La teoría dice que el gas está compuesto por partículas que se mueven caóticamente y lo hacen en diversas direcciones, o sea, sus movimientos son en línea recta. Podríamos pensar en las trayectorias de dichas partículas, ¿sí? Acá estamos dibujando algunas pocas, pero en realidad en un gas se tratan de billones, trillones por centímetro cúbico, o sea, en el tamaño de que entra un dado pequeño pueden haber trillones de estas partículas moviéndose en líneas rectas y con velocidades. Dichas velocidades, la velocidad de cada partícula, ¿sí? En cada caso, o sea, imaginémonos todas, pero estudiemos solamente una partícula, dicha velocidad también se conoce como energía cinética, que se abrevia con la S. Esta energía cinética, en física, también es comparable con una magnitud que nosotros conocemos como temperatura. Es decir, la energía cinética promedio, porque hay muchas partículas, ¿sí? Por eso sacamos un promedio, porque no se olviden que son billones, trillones de partículas por centímetro cúbico. Entonces, un promedio de todas esas energías cinéticas da una magnitud que nosotros conocemos como temperatura. Entonces, decimos, o sea, la temperatura de un gas es igual a la energía cinética de todas y cada una de las partículas que integran el gas. ¿Qué otra cosa tiene un gas según la teoría cinético-molecular? Bueno, dijimos que tiene temperatura. ¿Recuerdan que habíamos dicho que teníamos el gas atrapado en un contenedor cerrado, ¿sí? Con tapa. Bueno, ¿qué otra cosa no tiene este gas? Este gas no tiene ni forma propia ni volumen propio, ya que adopta la forma y el volumen lo determina los topes de este frasco. Si yo rompiera la tapa, las moléculas se esparcirían y ocuparían el volumen de lo que esté más por fuera de estos límites, o sea, puede ser una habitación o se disipa totalmente. Otra cosa interesante que ocurre dentro de un gas, dentro de un contenedor, ¿sí? Es que con su movimiento cinético se mueven, por ejemplo, dos partículas, también chocan, y de hecho chocan muchas veces, tantas millones de... Dichos choques son choques que se conocen como elásticos, ya que toda la energía del choque se conserva, entonces o se desvían de camino conservando su energía de choque. Y entonces así de esa manera cada una conserva su energía. Todos estos choques juntos de todas las partículas dan una magnitud que se conoce como presión. ¿Sí? La presión dentro del gas está dada por la cantidad de choques que se dan. Por eso cuando yo aplico una fuerza en la tapa y la hago moverse hacia abajo como si fuera una jeringa, esta presión que ejerzo disminuye la distancia entre partículas y por lo tanto aumenta la presión. Entonces repasemos. Un gas tiene temperatura, volumen propio, no tiene volumen propio, ¿sí? Por eso acá ponemos que no. Presión tiene presión de acuerdo a los choques entre partículas. Entonces, las tres variables que tiene un gas son temperatura, volumen, que depende del contenedor, y la presión depende de los choques entre partículas.
La teoría cinético-molecular se aplica también al estado sólido y líquido. O sea que estos estados también pueden ser explicados desde la teoría cinético-molecular. ¿Qué propone la TCM para el sólido? Por ejemplo, tenemos un cuadrado, un cuerpo sólido también compuesto de millones de partículas. La teoría propone que las partículas están como unidas con resortes y tienen cierto movimiento entre sí, o sea, pueden vibrar estas partículas en su lugar, ¿sí? Vibran, se mueven, pero se quedan en su lugar. Por eso el estado sólido tiene la característica, tiene forma propia y volumen propio. Esto hace que un cuerpo sólido sea incompresible a la fuerza, o sea, no se puede comprimir. Porque entre sus partículas predominan las fuerzas de atracción y repulsión, como si fueran resortes entre cada uno. Dichos resortes no les permiten ni alejarse demasiado ni acercarse demasiado, porque también le ofrece resistencia. Por eso vibran en su lugar a mucha alta vibración y se mantienen en su lugar, dando su forma característica de sólido. ¿Qué sucede con un líquido? Dibujamos ya nuestro viejo y conocido contenedor, sin tapa esta vez, y le colocamos líquido. Este líquido tiene las siguientes características. También está formado por partículas, ¿sí?, que se mueven, pero no se mueven con tanta libertad como en un gas, que se dispersan, sino que tienen como cierta agarre en unas con otras, se llaman fuerzas de Van der Waals. Este agarre que tiene cada partícula con otra le da esa característica de líquido, o sea, las partículas pueden estar sujetas unas con otras y pueden rotar. Por eso el líquido como es que fluye, es como si rotara cuando cae, dado que las partículas permanecen unidas unas con otras y tienen como cierto movimiento una respecto de la otra, o sea, puede girar una partícula respecto con la otra, por eso el líquido tiene esa capacidad de fluidez, ¿sí? El líquido no tiene forma propia, es decir, adopta la del recipiente. Sí tiene volumen propio, porque el volumen está dado. Digo, acá hay, por ejemplo, un volumen de 1 litro de agua y eso no va a cambiar, por más que yo lo tire en otro recipiente, va a seguir habiendo 1 litro de agua, o sea, el volumen se conserva. Lo que sí, el líquido no es compresible, o sea, es incompresible, prácticamente es incompresible porque sus moléculas, sus partículas, están con fuerzas de atracción y repulsión lo suficientemente grandes como para no juntarse más de lo que está. Por eso el líquido es incompresible. Todo comenzó con la teoría cinético-molecular, que explicaba la configuración de los gases, cuya temperatura era el promedio de la energía cinética de las partículas de dicho gas, sin volumen propio, lo cual lo hace compresible, o sea, puede comprimirse un gas. Tampoco forma propia, es decir, adopta la forma del contenedor. Tiene una presión que está dada por los choques entre partículas. También se habla de los sólidos en la teoría cinético-molecular, que tienen las siguientes características. Tiene forma y volumen propio, lo que los hace incompresibles o incomprimibles, ya que tienen fuerzas de interacción entre ellos, estilo resorte, que le permiten tener su forma original. Tiene partículas que vibran, o sea, su grado vibracional también tiene una relación con la temperatura, que de hecho, si sobrepasamos la temperatura límite de un sólido, ejemplo, la manteca en estado sólido cuando está en heladera, cuando la calentamos, automáticamente esa manteca pasa al siguiente estado, que es el estado líquido, que tiene las siguientes características. No posee forma propia, sí tiene volumen propio, es incompresible y fluye.